tal? Muy buenos días en esta mañana ya de viernes, en esta mañana para compartirles la palabra de Dios, para compartirles este tema tan importante de la oración. Estamos hablando de la oración, estamos hablando del poder de la oración, estamos hablando del propósito de la oración y hoy empezaremos el tema clases de oración, o sea, qué tipo de oraciones debemos hacer. Esto para conocer el tipo de oraciones que hay, el tipo de petición. Hay de oraciones de intercesión, hay oraciones de adoración, de acción de gracias, por ejemplo, o de petición, o sea, por pedir por alguna necesidad en especial, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, de estas clases de oraciones, ¿verdad? Basada en el acrónimo CASA, C-A-S-A, que quiere decir confesión, adoración, súplica y acción de gracias, ¿verdad? La confesión de nuestros pecados, la confesión de nuestras fallas, cómo nos debemos presentar ante Dios, cómo debemos orar ante Dios cuando hay una mensaje de confesión o una palabra de confesión. Estamos basándonos en Timoteo 2:1, ¿verdad? Pero yo voy a leer no nada más Timoteo 2:1, sino del 1 al 4, que me parece muy importante. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que agrada al Señor, que nosotros hagamos oraciones, ¿verdad? Rogativas, peticiones, acción de gracias por todos los hombres. O sea, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿verdad?, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el motivo de nuestra oración es que principalmente es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Conozcan de Jesús, conozcan de su salvación, conozcan de su amor y de lo que tiene para nuestras vidas. Ese es el motivo, digamos, principal. En nuestro estudio que estamos llevando del plan de batalla dice: con el correr de los años se han elaborado listas y métodos creativos para ayudar a explicar las distintas clases de oración, pero lo que queremos tratar aquí usaremos el acrónimo CASA, lo que les decía: confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Toda oración probablemente caiga en alguna de estas 4 categorías amplias. Y con el tiempo, si quieres que tu relación con Dios florezca, tu vida de oración debería incorporar las 4. Aquí no hay reglas rígidas. Dios nos da libertad para que oremos en estas 4 áreas con fluidez, según lo necesitemos. Puedes acercarte a Él en un aspecto o integrar las 4, pero juntas, estas 4 clases de oración proporcionan una progresión útil y natural para la interacción con el Señor. Hoy vamos a hablar de 2 de estas 4. Hoy vamos a hablar de la confesión y de la adoración, pero vamos a ir tema por tema, o sea, vamos a ir viendo cuál es el tema de cada una de ellas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que hacer un análisis de acuerdo a la palabra de Dios de lo que nos está pidiendo el Señor en este caso. La confesión. La primera es la confesión. Es la oración que se sincera sobre el pecado,
Estar a cuentas con Dios y permanecer en pureza ante Él es necesario para estar cerca del Señor y ser eficaces en la oración. Si usted tiene un pecado, si usted tiene algún dolor, si usted tiene falló en algo, lo primero antes de pedir lo que usted quiera, de ir y suplicarle al Señor, necesitamos ir y confesar nuestro pecado ante Dios, y Él será fiel para perdonar nuestros pecados. Es así como lo dice. Nosotros debemos presentarnos de tal manera que podamos nosotros confesar este pecado, que Dios pueda perdonarnos, que podamos ser sanados y limpios de ese pecado y entonces seguir adelante y presentarnos aceptos ante Dios. Todos somos pecadores y tropezamos de muchas maneras. Vamos a Santiago 3:2. Vamos a Santiago 3:2. Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguien no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, tenemos que nosotros primero, ¿verdad?, presentarnos aceptos. Si hemos ofendido a un hermano, pues necesitamos ir y pedirle perdón por la falla, ¿verdad? Pedirle perdón a Dios primeramente para que Dios nos revele que hubo un pecado, que hubo una falla, que necesitamos ir y pedir perdón a nuestro hermano, pero primero necesitamos el perdón de Dios. Al tener ese perdón de Dios, esa confesión, podemos ir tranquilos y en paz para arreglar esa situación, pedir perdón y recibir el perdón de parte de a quien le fallamos. Ese es el procedimiento bíblico. Sin embargo, no estamos listos para servir a Dios como corresponde, ni pedirle nada hasta que confesemos con sinceridad y nos alejemos de cualquier pecado que permanezca sin resolver en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32:1: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Ahora, esto es muy importante porque ¿cómo vamos a confesar en nuestra oración el pecado? ¿Vamos a llegar con Dios y le vamos a decir, perdona todos mis pecados? Perdona nuestras, ahora sí como el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, nuestras fallas. No, usted tiene que ser específico. Para usted ser perdonado necesita ser específico. Señor, perdóname porque el día de ayer hice tal cosa, mentí, cometí fornicación, cometí adulterio, no sé, exploté en ira. En fin, necesitas ser específico para poder ser perdonado. Dios conoce su vida, Dios conoce lo que hizo, pero a Dios le parece importante que usted se sincere con Él, le diga el pecado que cometió y Él pueda perdonarlo. Él pueda conocer su corazón, quebrantar su corazón y perfeccionar su vida para que usted no vuelva a fallar y no vuelva a pecar en esa situación. Entonces es muy importante ser específico. ¿Cuál es mi pecado? Mentí, me enojé, fue la ira, fue la murmuración, fue el chisme. ¿Cuál fue su pecado? La palabra de Dios, su espíritu y tu conciencia te revelarán cualquier pecado que hayas cometido o lo bueno que tendrías que haber hecho. Ahí en Santiago, otra vez 4:17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso también es pecado. Si usted puede ayudar a alguien, si usted puede tender una mano, dar una palabra de aliento, si usted puede ir, evangelizar, llevar la palabra, hacer nuevos discípulos, si no lo está haciendo, eso también es pecado, porque es un pecado de omisión. Está omitiendo lo que sí puede hacer, lo que usted puede ayudar a otros.
La palabra de Dios, su espíritu y su conciencia, ok. Pero a través de la cruz de Cristo, Dios ha proporcionado una manera para que todos puedan recibir perdón. Él no expone nuestro pecado para condenarnos, sino para que nos alejemos de toda maldad, acudamos a Él y seamos limpios. Vamos a Juan 3, 16, 17, ¿verdad? Versículos vitales y principales que tenemos que conocer todos los que estamos en Cristo. Juan 3, 16 al 17. Juan 3, 16, 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No mandó Dios a su Hijo para que el mundo se condene, sino para que sea salvo por medio de Él. El mundo ya está condenado, ya estábamos condenados, pero Él envía a su Hijo para que nosotros, al reconocerlo, al creer en Él, obedecerlo y guardar sus mandamientos, podamos ser salvos. Vamos a Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces debemos arrepentirnos y convertirnos. Convertir nuestra vida pasada a una nueva vida, ¿verdad? ¿Y quién va a hacer eso? Pues lo hace nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos y Él entonces nos hace una nueva criatura, porque al creer en Él está Él haciendo un procedimiento, un proceso para perdonarnos y perfeccionar nuestras vidas. Nos va a traer refrigerio, nos va a traer paz, nos va a traer gozo cuando nos hemos arrepentido y cuando verdaderamente estamos, ¿verdad?, queriendo cambiar y tener la voluntad de cambiar. Siempre nos veremos tentados a racionalizar el pecado, negarlo o aferrarnos a él con obstinación. Cuidado con esta parte, porque lo que aquí está diciendo la palabra de Dios es que lo racionalizamos. Ay, pues es que todo el mundo fallamos. Es que todo el mundo somos pecadores. Es que nadie es perfecto. Lo racionalizamos y entonces lo estamos justificando. No, lo negamos. Ay, no es cierto. No es tan importante. Era una mentira piadosa. Ay, o sea, ¿por qué crees que Dios me va a perdonar? No me va a perdonar si hago esto. Dios es amor y nos justificamos en eso. Es como negar que tenemos ese pecado y que no fallamos. O nos aferramos a él, ¿sí? No, pues es que yo no puedo cambiar eso. Yo soy así. Soy una persona iracunda. Soy una persona, me gustan mucho las mujeres. No puedo cambiar eso. No puedo. Es lo único que tengo. No creo que Dios, o sea, nos obstinamos en mantenernos en el pecado cuando Dios lo que quiere es que nos alejemos, lo confesemos y nos arrepintamos de él. No obstante, no hay una verdadera libertad ni gozo en esto, solo un vacío y consecuencias indeseables. Por eso es que nuestro vacío regresa y regresa, porque al obstinarnos en el pecado, nunca vamos a tener esa paz y ese gozo que solo Dios da cuando nos hemos arrepentido y cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso fue con lo que inicié este estudio, diciendo que debemos confesar nuestros pecados para ser limpios, ¿verdad?, de toda maldad. Él nos dará, Él nos limpiará, Él nos perdonará y nos quitará ese pecado. Por esto Jesús incluyó: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto en Mateo 6:12. Como parte de nuestro modelo cotidiano de la oración, debe haber una confesión de algún pecado, de alguna falla, y presentarnos ante Dios
pues ahora sí que justificados, ¿verdad? Y presentarnos con un corazón humilde y un corazón que quiere obedecer y que quiere ser perfeccionado. El rey David pronunció una apasionada oración de confesión después de ser confrontado con su pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo. Clamó: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado. Esto en el Salmo 51, 2, 4. Lea todo el Salmo 51. Eso nos ayuda a tener una idea de cómo confesar, cómo orarle a Dios arrepentidos para que pueda cambiar nuestra vida. En otro momento testificó: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. En el Salmo 32, 5, ¿verdad? La oración es una oportunidad diaria de caminar en luz. Vamos a 1 Juan 1, del 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice la palabra de Dios: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea, el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, lo que está diciendo, ¿verdad?, que nosotros debemos caminar en el mundo con la luz, ¿verdad? Nos está diciendo que Cristo es el único que por su sangre nos ha limpiado de pecado, nos ha convertido en nuevas criaturas para llevar una vida en Él. Y también nos dice: pero el que guarda su palabra, también nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces debemos andar en la luz, de ser sincero, de enfrentar nuestra propia oscuridad y de admitir ante el Señor y ante nosotros mismos lo que Él ya sabe. Si Dios dice que algo está mal, tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. La expresión que se usa repetidas veces en la Escritura es derramar nuestro corazón ante Él. Esto lo dice en el Salmo 62, versículo 8. Vamos a verlo. Ve cómo es importante conocer la importancia de la oración y de los diferentes tipos de oración que deben venir combinados con la confesión, la adoración, la acción de gracias. Perdón, 62, versículo 8. Están medias pegadas las hojas. 62, 8 dice: esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Eso es lo que dice en el Salmo 62, 8. Con toda libertad tenemos que venir ante aquel que renueva su misericordia cada mañana. Él es fiel para limpiarnos, para sanarnos y restaurar nuestra comunión. Tu confesión sincera no solo te llevará a una experiencia fresca de su perdón, sino que también te ayudará a librarte de las cadenas y a caminar con mayor libertad.
es venir al Señor, dejarle tus cargas, dejarle tus pecados, dejarle tus fallas, para que tú puedas caminar en libertad, en gozo y librarte de las cadenas del pecado, que lo único que van a hacer es esclavizarte cada día más y te va a alejar de la presencia y del amor de Dios. Vamos a leer la primera parte del segundo tema, que es la adoración. La adoración, y dice: la adoración es la oración que alaba y exalta a Dios, y Él es digno de toda nuestra alabanza. En adoración no le pedimos nada, solo le exaltamos y lo honramos en nuestro corazón. Cada uno de nosotros fue creado y llamado para adorar a Dios con su vida. Vamos a Efesios 1, versículo 5, 6. Efesios 1, capítulo 1, versículos del 5 al 6. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ok? Entonces es para alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hace aceptos. Vamos a Hebreos 13:15. Fuimos hechos para adorar a Dios, para alabarlo, para amarlo, para exaltar su grandeza. Para eso fuimos hechos. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El salmista escribió: todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Esto en el Salmo 150, versículo 6, que ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión. Jesús alabó a su Padre Celestial en oración y nos presentó la alabanza como una prioridad en nuestras oraciones. Así empezó su oración modelo: santificado sea tu nombre, glorificado y alabado sea tu nombre. Eso es lo que está queriendo decir Jesús aquí en Mateo 6:9, en el modelo de la oración. Un reconocimiento prioritario de la santidad de Dios, totalmente puro y perfecto. El Salmo 150 nos desafía a adorar a Dios con todo lo que podamos, en todo lugar y momento. La palabra hebrea aleluya es en realidad un imperativo de Jalá, alabar allá, es decir, alabar a Jehová. Es una invitación a disfrutar de Dios y expresar nuestro asombro ante el más maravilloso del universo. Considéralo una práctica para la eternidad, para siempre. Fuimos creados para adorar y solemos entregar nuestro corazón, nuestra atención, nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro servicio a lo que más valoramos. Al adorar a Dios con todo el corazón, con nuestros labios y nuestra vida, podemos hacer lo más grande de la manera más grande para la persona. Más grande. Cuando adoramos a Dios en el silencio de nuestro corazón, proclamamos su bondad en voz alta o cantamos una oración de adoración. Agradable y apropiada es la alabanza. Esto lo dice en el Salmo 147:1. Hoy podemos decir que la adoración y la alabanza a nuestro Dios, la confesión de nuestros pecados y la alabanza y la adoración de nuestro Dios es una manera que nosotros podemos presentarnos ante Dios para hablar con Él y perfectamente poder reconocer quién es lo que más valoramos en nuestra vida, quién es ese ser que nos ha dado un propósito en nuestra vida, que nos ha amado tanto, que nos salvó, que nos sacó de esa vieja vida, que nos sacó del dolor y de la falla y de la falta de esperanza.
nos sacó de la inmundicia para que nosotros pudiéramos alabarlo, bendecir, glorificarlo todos los días de nuestra vida y que podamos nosotros confesar nuestros pecados. Porque aunque somos cristianos y hemos entregado nuestra vida, todavía queda en nuestra carne parte de la naturaleza del pecado. No practicamos el pecado, pero podemos fallar, podemos pecar, pero también el Espíritu Santo nos da ese conocimiento de pecado, de tal manera que vamos a Dios, le pedimos perdón, le pedimos que cambie nuestra vida eso y que empiece a trabajar en este corazón imperfecto. Y Él, conforme a nuestra petición y a su voluntad, hará lo necesario para que podamos nosotros presentarnos dignos ante el gran Yo Soy. Que Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Eterno, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tú eres bueno. Glorificamos tu nombre, lo alabamos, Señor. Ayúdanos a bendecir tu nombre en todo momento, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra boca, con nuestro caminar, con nuestro sentir. Ayúdanos a ser dignos, Señor, servidores tuyos. Ayúdanos a alabarte y glorificarte en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Pero también ayúdanos que si hemos fallado, podamos presentarnos ante ti para confesar nuestro pecado y que tú seas tan fiel como siempre lo has sido, Señor. Que perdones toda maldad, que perdones nuestro pecado y que no lo vuelvas a sacar delante de nosotros. Te pedimos que tú, Señor, si ves algún pecado en nuestro corazón, que nosotros no nos demos cuenta o no lo tengamos en cuenta, lo clarifiques para que nosotros podamos ir a tu presencia, doblar rodilla y pedirte perdón, pero también ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han ofendido, aquellos que han ocasionado daño en nuestra vida y en nuestro corazón, para que nosotros podamos ser dignos representantes de ti en esta tierra. Te damos gracias por la vida de todos los que escuchen este mensaje y que sea edificación para ellos. Gracias por la bendición que nos das de estar en tu presencia. Te pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide.